Buenos días, les habla su hermano en Cristo, Fernando Navarro, del grupo de oración Los Ángeles de Dios de la parroquia El Sagrado Corazón de Lacey, Washington. Y vamos a ir a la reflexión de este evangelio, de este día. Y vamos a ver de qué manera nuestro Señor Jesús nos quiere compartir este mensaje, nos quiere dar este mensaje de aliento. Y para eso vamos a ir a San Lucas, al capítulo 7, del versículo 1 al 10. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: cuando terminó de enseñar al pueblo con estas palabras, Jesús entró en Cafarnaúm. Ahí había un capitán que tenía un sirviente muy enfermo, al que muchos querían y estaban a punto de morir. Había oído hablar de Jesús. Le envió a algunos judíos importantes para rogarle que viniera a salvar a su siervo. Llegaron donde Jesús y le rogaron insistentemente, diciéndole: este hombre se merece que le hagas este favor, pues ama mucho a nuestro pueblo y nos ha construido una sinagoga. Jesús se puso en camino. Ellos no estaban lejos de su casa, cuando el capitán envió a unos amigos para que le dijeran: Señor, no te molestes, pues ¿quién soy yo para que entres bajo mi techo? Por eso ni siquiera me atreví a ir personalmente donde ti. Basta que tú digas una palabra y mi sirviente sanará. Yo mismo, a pesar de que soy un subalterno, tengo soldados a mis órdenes. Cuando le ordeno a uno ve, este va. Va. Si le digo a otro ven, este viene. Si yo le digo a mi sirviente haz esto, él lo hace. Al oír estas palabras, Jesús quedó admirado y, volviéndose a la gente que lo seguía, les dijo: les aseguro que ni siquiera en Israel he hallado una fe tan grande. Y cuando los enviados regresaron a casa, encontraron al sirviente totalmente restablecido. Esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bueno, porque algunas ocasiones miramos en algunos evangelios que nuestro Señor Jesús nos dice, nos llama la atención, en algunos nos alienta a seguir adelante, pero en este en especial nos está dejando un aliento de que nosotros debemos de tener fe. Porque si analizamos este evangelio, está hablando de la fe de un capitán del ejército romano, de la fe tan grande que tenía este señor, este capitán, que él ni siquiera se siente indigno y ni siquiera se atreve a ir personalmente a verle la cara a nuestro Señor Jesús, a ponérsele enfrente y pedirle ese favor. Él se siente tan sucio, tan indigno de ni siquiera verle. Pero él manda a sus ayudantes para que le rueguen de que le haga ese favor, que ni siquiera se arrime, simplemente de palabra lo haga, ¿verdad? Eso es tener fe, como dice nuestro Señor Jesús, una fe tan grande que ni siquiera en Israel la he mirado. Ahora las cosas vienen hacia acá. Tú y yo, ¿qué tan grande es nuestra fe? ¿Es parecida a la de este capitán, a la de este soldado? ¿O es una fe mediocre? Es una fe que siempre está tentando a nuestro Señor Jesús. A veces nosotros somos tan incrédulos, tan faltos de fe, o como te decía, una fe tan mediocre que tenemos, que ni siquiera nosotros para empezar no somos dignos de nuestro Señor Jesús. Pero Él, por misericordia, porque nos ama demasiado, se arrima a nosotros. Tanto, fíjate, que se dejó matar por nosotros, se entregó su vida para que tú y yo tuviéramos la salvación. Hizo este esfuerzo tan grande, pero ni tú ni yo a veces lo valoramos, a veces ni siquiera le damos el valor que él merece. Y
agradecerle el sacrificio que hizo. Porque a veces cuando nosotros tenemos un problema, o le pedimos a nuestro Señor Jesús que nos haga que nos haga ese milagro, o que nos saque de ese problema en el que estamos metidos. Si no, no creo en ti. Fíjate, ya aquí ya le estamos diciendo a nuestro Señor Jesús, o me haces esto, o no creo en ti. Oye, ¿qué es eso? Nomás imagínate, ¿qué es lo que le estás diciendo a nuestro Señor Jesús? O me haces, o sea, ya que le estás poniendo una condición, ya casi lo estás queriendo obligar. O me haces este favor, o no creo en ti. O me haces este milagro, me sanas a mi hijo, me sacas de los vicios a mi esposo, o a alguien de mi familia, o me das este trabajo. Si no, no vuelvo a la iglesia, no vuelvo contigo, no me voltees a ver. O sea, qué actitud tan tonta, qué actitud tan negativa, cuánta ignorancia reflejamos ahí. Porque también a veces, si se fijan bien, a veces tenemos este problema de que somos tan envidiosos, de que vemos que a alguien le está yendo bien, que vemos que alguien vive muy bien en su familia. ¿Y qué es lo que pasa? Se nos llena el corazón de envidia, queriendo destruir a esta familia. No pedimos a Dios que a esta persona, a este matrimonio, a este que acaba de poner su negocio, que le está yendo bien, o que va bien en los estudios, o este novio que tengo, que tuve. Queremos que a la gente le vaya mal. ¿Qué es lo primero que hacemos? Vamos con los brujos, porque ellos nos dicen, ven y en 3 días, en tanto tiempo, tráeme tanto dinero y te voy a solucionar tu problema. Somos tan tontos nosotros que a veces, sino que la mayor parte del tiempo corremos con estas personas a que nos hagan ese milagro que nosotros necesitamos. Y nuestro Señor Jesús nos está diciendo que este capitán ni siquiera se sentía digno de ir a su encuentro. Y nosotros con cuánta prepotencia no le hablamos cada día. A veces sabiendo que acabas de cometer un pecado grave. A veces sabes perfectamente, porque Dios te habla todos los días. No es algo que desconozcas. Lo sabes perfectamente. Por muy poquito que sepas de Dios, sabes cuando haces mal o cuando hacemos mal. Aún así tenemos el descaro, la sinvergüenzada de ir y presentárnosle en el sagrario, o hablarle a nuestro Señor Jesús y decirle, necesito que me hagas este favor, necesito que hagas esto por mí, necesito que me ayudes aquí y que me arregles acá. Fíjate la diferencia entre nosotros, que a veces actuamos de esa manera, y este capitán del ejército, que él ni siquiera se sentía digno de ir a su encuentro. Y tú y yo, sabiendo cómo estamos, que ni siquiera queremos arreglar nuestra vida, a veces en el matrimonio, estamos pecando. Y ni siquiera queremos hacer el intento por solucionar ese problema. No nos queremos casar por la iglesia. Eso es por decir una cosa. A veces, vienes de robarle a alguien, de haberlo transeado, de haber cometido adulterio. Vienes de cometer aquel pecado tan grave, tan grande ante los ojos de Dios. Vienes y te presentas delante de nuestro Señor Jesús. Y todavía le exiges, no es que le pidas, a veces le exigimos que me saque de esto y de tal problema. Y la diferencia con aquel centurión, con aquel capitán del ejército, es que él ni siquiera se sentía digno. Y esto nos da nos da un ejemplo de la sencillez, de la fe tan grande de esta persona comparada con la de nosotros, de que también el respeto que le tenía este capitán a Dios. Él sabía, fíjate, él sabía quién era Dios, el poder que tenía,
Y tú y yo en estos momentos, como te decía, ni siquiera sabemos el Dios tan grande que tenemos, este Dios tan misericordioso que tenemos, este Dios tan grande que tenemos. A veces no le creemos, nos metemos en tanto problema, le exigimos, pero en realidad no tenemos esa confianza de que de saber, de creerle a nuestro Señor Jesús el poder tan grande que tiene. A veces nosotros lo minimizamos, fíjate, lo hacemos menos todavía que cualquier otro brujo, que cualquier otra persona que lee cartas y que no sé qué tantas cosas. Lo hacemos más pequeño todavía. Fíjate la ignorancia de nosotros, que todavía le damos más poder a estas gentes y nosotros estamos minimizando a nuestro Señor Jesús. Esto nos debería de poner a pensar de qué manera estamos viviendo nuestra fe, cuál es el propósito, por qué seguimos haciendo estas cosas, reflexionar y ponernos a meditar un poco de darle el verdadero sentido y el verdadero valor a este Dios tan grande que tenemos, que no podemos dejarnos llevar por estos arranques que de repente nosotros tenemos. Tenemos que tener un poco más de meditación, un poco más de conciencia a qué Dios estamos sirviendo, el tipo de persona que soy, para así poder tener un mejor discernimiento de la fe, de qué trato le estoy dando a nuestro Señor Jesús, cuál es el propósito de vida que tengo en este mundo, en este momento, y no esperar para después. Recuerda que nuestro Señor es un Señor de amor y de paz y de misericordia. Por eso es que todos los días te habla, todos los días te manda señales, todos los días te manda personas que te hablen, que te den un mensaje como este, de esperanza, de que sepas que Él está ahí, de que aún tienes vida, aún tienes la oportunidad de cambiar y de dejar de hacer tantas cosas que no nos llevan a nada, tantas ofensas a nuestro Señor Jesús, tanto pecado que cometemos. Es tiempo de reflexionar, de que paremos de estar cometiendo todas estas faltas tan graves a nuestro Señor Jesús, estas ofensas a nuestro Señor Jesús. Lo que Él quiere es que dejes de ser esta persona, pues, que tienes la oportunidad de estar algún día con Él, y de que le creamos, que no seamos tan incrédulos, que Él no se cansa de estarte esperando. Así que pues el mensaje de hoy es que siempre estés al pendiente y que paremos de estar ofendiéndolo y que le creamos más, que tengamos más fe. Pues bueno, así llegamos al final de esta reflexión de este Santo Evangelio, y pues a mí no me queda más que decirte y desearte que tengas un día lleno de paz y bendición. Amén.